Se dice 48% del Perú cree que el Perú va a ganar la ciudadanía. Pero hay un gran porcentaje, creo que el 32, tanto que lo que cree, perdón, el 70 y tanto por ciento cree que lo importante es que se va a resolver el problema de una vez con el fallo. Por favor, si nosotros hemos presentado una denuncia, es porque nos están apropiando indebidamente. Entonces el mensaje que tenemos que vender es que confiamos en que el Tribunal de la Haya le haga justicia al Perú. Imagínense, los jueces son de carne y hueso. Si yo me presento ante el juez y le digo, no señor juez, mire, no hay ningún problema, usted falle como usted desea, aquí no hay ningún problema. Entonces, ¿qué cosa puede pasar? Repito, los jueces, por más que sean europeos, sean de donde sean, de la Antártida, del Atlántico, donde se quiera, ¿no? Son de carne y hueso. Entonces, ¿qué cosa ocurre? El juez la ve fácil, se la estamos poniendo muy fácil, como decimos en criollo, ¿no? Mientras nosotros sí puede haber peligro de guerra, puede haber esto, nosotros defenderemos hasta el final, nosotros estamos en el plan de decir no importa. O sea, estamos denunciando al ladrón, pero sin embargo no nos interesa lo que salga. Más aún se llega a decir barbaridades que tenemos que sacárnoslas del cerebro porque nos las están vendiendo, ¿no? Que dicen, nadie gana ni pierde. Por favor, el Perú jamás ganaría, lo que sería es recuperar lo que se le está quitando. Lo otro sería perder ya con un título oficial, la pérdida nada más, no se puede hacer nada, ¿correcto? Pero entendamos eso. Aquí no se trata de ganar, es decir, en el sentido que vamos a obtener algo por encima de nuestras pretensiones. Se trata de recuperar lo que indebidamente se nos está quitando por indolencia nuestra, por falla nuestra, pero que tenemos la razón jurídicamente, que esa es otra cosa, ¿correcto? Siguiente episodio. C. Por el Tratado de Paz y Amistad entre las repúblicas del Perú y Chile, denominado de Ancón, de 20 de octubre de 1883, cedimos el departamento de Tarapacá. Asimismo, se le entregó las provincias de Tacna y Arica por 10 años. Expirado dicho plazo, un plebiscito decidiría en votación popular si el territorio de las referidas provincias quedaba definitivamente del dominio y soberanía de Chile o si continuaba formando parte del territorio peruano. El país que lograra vencer pagaría al perdedor la cantidad de 10 millones de pesos. Porras Barrenechea afirma: el plebiscito resultó irrealizable en la práctica por los actos de fuerza cometidos por las autoridades y policías chilenos en contra de los votantes peruanos. El general Lassiter, presidente de la comisión plebiscitaria, declaró entonces la impracticabilidad del plebiscito por culpa de Chile. El resto de la historia es harto conocida y culminó dando Arica a los chilenos mediante el Tratado de Lima de 3 de junio de 1929. Miren, aquí quiero detenerme yo en lo que ha sido una infamia cometida más o menos en junio o en julio del 2011, cuando el presidente García dejaba el gobierno. Miren, la historia ha señalado, y hasta ahora no ha habido pruebas para demostrar lo contrario, que el general Miguel Iglesias fue un traidor a la patria. Fue el mayor enemigo que tuvo el mariscal Cáceres, ¿correcto? Pues el general que era considerado traidor, sus restos fueron trasladados a la cripta de los héroes, mediante una resolución suprema con una serie de informes de autoridades que se prestaron para esto, que no son nada convincentes. Inclusive la que debía dar la opinión que podía ser definitiva, que era vinculada a los institutos militares, decía lo siguiente, que ese era un problema político y que no debía pronunciarse por la conducta, o sea, no se oponía, ¿no? Entonces, esos restos han sido trasladados a la cripta de los héroes, reposan junto al mariscal Cáceres, junto a la esposa del mariscal Cáceres, ¿no? Entonces yo le digo una cosa, eso no es buscar amistad sincera. La amistad sincera se hace sobre bases sólidas, no mintiendo, no engañando a la gente, no tergiversando a la historia. Y en esto cito a este gran historiador que mencioné hace un rato, el gran profesor universitario, maestro de maestros, el doctor Juan Vicente Ugarte Espino, cuando dice: la historia del Perú ha sido traicionada. Y es verdad, muchas veces ha sido traicionada. Y en eso ustedes, los jóvenes, miren, tienen francamente una responsabilidad tremenda. Perdonen que los mayores hablemos así, pero les digo, tienen que volverle a dar a la historia la importancia que debe tener para un país que quiere ser país verdaderamente soberano y progresista, ¿no? Octavo episodio. El 31 de enero de 1995, en pleno conflicto del Alto Cenepe entre Perú y Ecuador, Chile materializaba su venta con la entrega de armas a este último. No solo el desleal vecino del sur violentaba con ello prohibiciones impuestas por la Organización de las Naciones Unidas, sino algo más repulsivo. El país que cometía esta felonía es uno de los garantes del protocolo de paz, amistad y límites del Río de Janeiro,
suscrito por el Perú y Ecuador en 1942. Imagínense, qué tal garante. Algo que solo mencionaremos, ¿no?, que es el frecuente flagelo del espionaje. He querido incluirlo en este punto para no explayarme demasiado, pero miren, los casos de espionaje, inclusive hasta se jactan de eso. Hay una famosa novela de Inostroza, que es un novelista, un historiador chileno, ¿no?, que se llama Dios al séptimo de línea, o La frontera en llamas, ¿no? Y cómo empieza la novela, con una señora que se llamaba Leonor Latorre, que era la espía que en el Perú, ¿no?, le sacaba información a algún general por ahí, ¿no?, y la pasaba a Chile, ¿no? Entonces ellos mismos se jactan de tener un personaje muy importante en la novela, ¿no?, que yo me imagino que cualquier coincidencia con la realidad es realidad y es verdad, no es en este caso, como dice, cualquier parecido de simple semejanza y nada más, ¿no? Yo creo que en este caso es realidad, pero miren, se jactan hasta de eso, y tenemos pues gente en la cárcel todavía por cuestión de espionaje. Eso que se conocen algunas cosas, no conocemos muy a fondo, pero a cada rato y constantemente se produce esa situación, cosa que no ocurre con nosotros. El espionaje no es en realidad, miren, una característica o una cualidad peruana, sí que se puede hablar de cualidad en este sentido de la defensa, ¿no?, entre posibles ofensivas. Al contrario, es una vergüenza, más aún cuando se está hablando, ¿no?, y yo escucho a la ministra actual decir que somos un ejemplo de integración con Chile. Miren, a otro con esa mentira, porque la integración no se hace así. Yo aquí pongo un ejemplo, ¿no?, lo que le decía hace un rato. No tengo un vecino que sé que es mala persona, pero es mi vecino, no puedo desaparecerlo al vecino. Entonces voy a tener que coexistir con vecino al lado. Pero si el día de mañana voy a tener que salir, va a venir mi hijo y tengo que dejar la llave, no voy a ser tan tonto, ¿no?, de dejarle la llave a mi vecino, sé que con ese vecino no confío. Repito, voy a tener que soportarlo, pero sabiendo, y de repente van a haber cosas que van a hacerse común, más aún si uno vive en un edificio, ¿correcto? Pero sabiendo que esa persona pues, no es de confianza, ¿no? Entonces, esa es la idea, no se trata de interrumpir el comercio, de interrumpir una serie de situaciones, pero hablar de amistad, todo en realidad es engañar al pueblo. Yo lo veo al menos así. Siguiente episodio. Noveno. Todas las artimañas y argucias que viene exhibiendo Chile en el proceso de La Haya sobre la delimitación marítima con nuestro país. La última, por decir algo, puesto que con ello jamás habrá una última artimaña, la de querer involucrar en el citado diferendo al presidente de los Estados Unidos de América, algo que ya no tiene fundamento legal. En el Tratado de Lima de 1929, pues el acta de ejecución de 1999 canceló esa posibilidad. Miren, eso es algo que a mí me llama la atención, que no haya un pronunciamiento oficial. Miren, el protocolo de 1929, con el cual se pretendía zanjar la situación definitivamente de Tacna y Arica y ajustar algunas cosas, ¿no? ¿Qué cosa ocurre? Señalaba la posibilidad de que en caso que no hubiera entendimiento entre Perú y Chile, se debía apelar y se ponía como un mandato al presidente de los Estados Unidos para que fuera dirimente en una situación así. Eso lo decía y lo dice el Tratado de 1929, Protocolo de Lima, ¿no? Bueno, muy bien, pero ¿qué cosa ocurre? Se están olvidando de decir algo muy importante, que en 1999 se firma otro tratado, un tratado de ingrata recordación para nosotros porque los chilenos nos entregan pues una serie de situaciones como el muelle y otras cosas más que no corresponden a lo que debían haber entregado, pero lo entregaron, ¿correcto? Entonces no es de grata recordación para nosotros, pero ¿por qué sí es importante? Porque ese protocolo señala que se acabó el tratado de 1929, ¿correcto? Entonces, lo cual no significa que Chile, si está alegando verdaderamente el problema del delito número 1, que es un problema terrestre, que por lo demás no tocaría verlo a la Corte, aunque indirectamente sí, porque tiene que ver con la proyección marítima, ¿no? Pero ¿qué cosa pasa? Chile podría reclamar, pero por otra vía, pero no apelar al protocolo ese, porque ya no, y eso caducó el 99, con esa acta de entrega, el acta de ejecución que se llama. Ustedes saben que los tratados tienen diferentes nombres. Un tratado puede llamarse convención, puede llamarse convenio, puede llamarse protocolo, puede llamarse acta, como es en este caso, ¿no? Y bueno, y hay una serie de denominaciones, ¿correcto? Entonces, con esa acta de ejecución de 1999 suscrita en el gobierno de Fujimori, se acabó el tratado de 1929. Si Chile quiere reclamar algo, quiere que verdaderamente algún presidente de algún país, sea de Estados Unidos o quien sea el que dirima esto, tendría que ser con acuerdo del Perú, o sea, las dos partes. O sea, que olvidémonos de eso, algo que es muy fácil de rechazar.
no por el hecho que el señor Piñera se siente en el escritorio del expresidente Obama, porque hizo ese chiste, ¿no? Porque ellos venden mucho las imágenes y podía sentarse en su escritorio. Entonces la fotografía que se publica es que está sentado en el escritorio del presidente Obama, ¿no? En cambio nosotros hemos cometido errores graves, y hay uno que yo hago público en este momento que a mí me ha desagradado mucho, es ir a informarle al presidente a nivel presidencial, ¿no?, de que en el Perú no se hace reglaje. Es decir, le estamos dando explicaciones a un país que en este momento está con un serio problema por las interceptaciones telefónicas que son un escándalo, ¿no? Entonces yo no digo, miren, yo soy un gran admirador y quiero hacer la salvedad del pueblo de los Estados Unidos, pero el pueblo de los Estados Unidos es hoy tan víctima como nosotros, porque los que están pretendiendo gobernar los países son las transnacionales y no los gobiernos nacionales. Eso tenemos que tenerlo muy claro, porque antes era el rechazo a veces a las poblaciones, que los rusos, que los americanos, y ya no. Todos hoy en día somos víctimas verdaderamente de los abusos, de los atropellos, lo cual no significa ser enemigos de las industrias extractivas, industrias, por favor, pero se tienen que cumplir las leyes. Por ejemplo, en el Perú, muchas veces yo escucho decir, no, la legislación chilena es maravillosa. Yo como abogado les digo, perfecto, es maravillosa. Entonces, ¿por qué no se copia la legislación minera chilena para que se aplique en el Perú? Por una razón muy simple, porque las mineras no podrían hacer lo que se hacen acá. ¿Correcto? Entonces, lo que se trata es de cumplir la ley. No es posible que el mapa de pobreza se coloque en el mapa del Perú y coincida que los sitios que más minerales dieron, más riqueza dieron al extranjero y al Perú, no sean los últimos, socialmente, económicamente. Yo veía hace poco, hace unos 6 meses, miren, algo que me impresionaba mucho, por ejemplo, Huancavelica, en la costa América no hay un médico, ¿no? Y Huancavelica le ha dado al Perú, ¿qué no le ha dado? ¿No? Entonces, eso no es correcto, eso no es justo. ¿Se van a llevar nuestra riqueza? Perfecto, pero eso tiene un costo. Por eso traigo a colación lo de la Convención del Mar. Miren, es muy importante. Los mares del mundo están depredados, el nuestro todavía no. Todavía no. Tenemos que defenderlo hasta las últimas consecuencias. Eso es importantísimo. Porque lo que hay en juego es una serie de intereses económicos. Miren, hay una explicación muy simple, que yo en algún momento la presentaba como un argumento paradójico. Si la Convención del Mar es la divina panacea, ¿por qué los Estados Unidos de América no suscriben la Convención del Mar? Y eso se lo decía en alguna otra oportunidad que tuve el honor y la satisfacción de estar acá, ¿no? Igual, por ejemplo, con la Antártida, ¿no? El Antártida, patrimonio común de la humanidad. El Ártico no. El Ártico sí pertenece a Rusia, pertenece a Estados Unidos, pertenece a Islandia.